Vamos a ver el conjunto de los números racionales. Estos se definen como los números que pueden ser expresados como el cociente o división entre dos números enteros, entre los que podemos tener las fracciones o las expresiones decimales. Por ejemplo, menos 7 cuartos, 1 medio, 1,21, 3,2 periódicos, 4 quintos y menos 12,81 con el 1 periódico. Bien, el símbolo que utilizamos para representar al conjunto de los números racionales se utiliza la letra Q. Vamos a ver que dentro del conjunto de los números racionales, como dijimos recién, tenemos a las fracciones, compuesto por numerador, que es el número que se encuentra en la parte superior, y el denominador, que es el número que se encuentra en la parte inferior. Por su parte, las expresiones decimales contienen una parte entera, que son los números que se encuentran a la izquierda de la coma, y una parte decimal, que son los números que se encuentran a la derecha de la coma. Las expresiones decimales pueden ser finitas, como las que tenemos a continuación, o periódicas, como por ejemplo el 0,6 periódico o el 0,23 periódico en la parte del número 3. Bien, vamos a explicar ahora cómo pasar de la parte fraccionaria de un número racional a una expresión decimal. Tenemos por ejemplo la fracción 5 medios, por lo tanto lo que tenemos que hacer es dividir 5 dividido 2. Vamos a empezar dividiendo, hacemos 2 por 2, 4, para llegar a 5 me sobra 1. Como no finalizó la división, vamos a agregar un 0, al agregar un 0 tenemos que colocar una coma en el cociente, y hacemos 10 dividido 2, 5 por 2, 10, y en este caso nos daría 0. Y así obtenemos que la fracción 5 medios es equivalente a la expresión decimal finita 2,5. Bien, veamos un segundo ejemplo. Vamos a pasar la fracción 2 quintos a su equivalente decimal, por lo tanto tenemos que hacer 2 dividido 5. Como 2 no alcanza para dividir entre 5, vamos a agregar un 0 en el dividendo. Si agregamos un 0 en el dividendo, tenemos que agregar un 0 y una coma en el cociente, y hacemos 20 dividido 5, nos da 4, 4 por 5 es 20, y no nos sobraría nada. Por lo tanto, la fracción 2 quintos es equivalente a 0,4. Nuevamente obtenemos una expresión decimal finita. Vayamos a más ejemplos. Recordemos que estamos pasando de fracciones a expresiones decimales, y para hacer eso tenemos que dividir numerador dividido denominador. En este caso 4 tercios. Hacemos 4 dividido 3. Por lo tanto hacemos 3 por 1, 3. Para llegar al 4 nos sobra 1. Seguimos dividiendo. Colocamos un 0. Al colocar un 0 debemos agregar una coma en el cociente, y ahora hacemos 10 dividido 3. Bien, 3 por 3 es 9. Para llegar a 10 nos sobra 1. Seguimos dividiendo, nos queda 10. Volvemos a hacer 3 por 3, 9. Para llegar a 10 nos sobra 1. Volvemos a agregar un 0. Hacemos 3 por 3, 9. Al 10 nos sigue sobrando 1. Por lo tanto, siempre nos va a sobrar 1 en el resto, y en el cociente agregaremos infinitamente números 3. Por lo tanto, la fracción 4 tercios es equivalente a 1,3 periódicos. La condición de infinito del 3 la simplificamos utilizando un arco. Obtuvimos así una expresión decimal periódica. Bien, veamos otro ejemplo. Vamos a pasar a decimal a la fracción 1/6. Por lo tanto, hacemos numerador dividido denominador. 1 dividido 6. No podemos dividir 1 entre 6, agregamos un 0. Si agregamos un 0 en el dividendo, tenemos que agregar un 0 y la coma en el cociente.
10 dividido 6 sería 1 por 6, 6. Para llegar a 10 nos sobran 4. Para seguir dividiendo tenemos que agregar un 0. Nos quedaría 40 dividido 6. 6 por 6, 36. Para llegar a 40 nos sobran 4. Agregamos un 0. Otra vez 40 dividido 6. Hacemos 6 por 6, 36. Para llegar a 40 nos sigue sobrando 4. Por lo tanto, como ocurrió en el ejemplo anterior, siempre nos van a sobrar 4. Y en el cociente iremos agregando número 6. Por lo tanto, la fracción 1/6 va a ser igual a 0,16 con el 6 como cifra periódica. Obtenemos así una expresión decimal periódica. Como vimos en este ejemplo y en este ejemplo, tanto la fracción 4/3 como la fracción 1/6 obtuvieron expresiones decimales periódicas utilizando las divisiones correspondientes. Vamos a ver ahora cómo pasar de una expresión decimal a una fracción. Bien, esto nos va a permitir resolver los cálculos con mayor facilidad. Para eso se realiza este pasaje. Comencemos con las expresiones decimales finitas. Recuerden, tenemos una expresión decimal finita, la queremos pasar a fracción, así que tenemos que obtener por un lado el numerador y por otro lado el denominador. Vayamos con el primer ejemplo. Se seleccionó 0,5. Lo que tenemos que hacer es, para obtener el numerador, que es el número que se encuentra en la parte superior, es escribir el número sin la coma. Si sacamos la coma nos queda 0,5, que es lo mismo que escribir 5. Bien. Y en el denominador, en el caso de las expresiones decimales finitas, tenemos que colocar un 1 y en este caso un 0. ¿Por qué un 0? Porque en la parte decimal hay una sola cifra. ¿Sí? Dependiendo de la cantidad de cifras que haya en la parte decimal, irán la misma cantidad de ceros. Por lo tanto, la expresión decimal finita 0,5 es equivalente a la fracción 5 décimos. Vayamos a un segundo ejemplo. Bien, tenemos la expresión decimal 2,10. Ahora, tenemos que en el numerador vamos a colocar el número sin la coma, retiramos la coma, nos quedaría 210, y que en el denominador vamos a colocar un 1 y en este caso 2 ceros, porque en la parte decimal tenemos dos cifras. Nos va a quedar que 2,10 va a ser equivalente a la fracción 210 cienavos. Ya se explicaron ejemplos de expresiones decimales finitas pasadas a fracciones. Ahora pasemos a ver expresiones decimales periódicas representadas como fracciones. Tomamos los ejemplos 0,4 periódico y 0,21 periódico. Para obtener el numerador tenemos que escribir el número sin la coma y restarle la parte no periódica. El número sin la coma es 4, le tenemos que restar la parte que no está en el arco, sería 0. 4 menos 0 nos daría 4. En el caso de las expresiones decimales periódicas, lo que tenemos que colocar en el denominador son 9. ¿Cuántos 9? Dependiendo de la cantidad de cifras que estén dentro del arco. Hay una sola cifra, por lo tanto colocamos un solo 9. Vamos a resolver el segundo ejemplo. Dijimos que tenemos que escribir el número sin la coma, en este caso 21, y restarle la parte no periódica. A 21 le restamos 0, nos quedaría 21. Dijimos que para el denominador tenemos que colocar números 9. ¿Cuántos 9 van a ir en este caso? 2. ¿Por qué 2? Porque después de la coma en la parte periódica hay dos cifras. Por lo tanto, 0,4 periódico va a ser equivalente a 4 novenos y 0,21 periódico va a ser equivalente a 21 99avos. Bien, pasemos a otros ejemplos de expresiones decimales periódicas.
tenemos 0,23 con el 3 como periódico y 1,36 con el 6 como cifra periódica. Vayamos a resolver y poder pasar estas expresiones decimales a fracción. En el primer caso tenemos que colocar, como habíamos dicho, el número sin la coma en el numerador y restarle la parte no periódica. Por lo tanto, tenemos que escribir 0,23, que es lo mismo que decir 23, y restarle lo que está fuera del arco. A 23 le vamos a restar 2, que 2 no es periódico, no está dentro del arco. 23 menos 2 nos va a quedar 21. Y para la parte del denominador vamos a colocar un 9 porque hay una cifra periódica y un 0 porque hay una cifra no periódica en la parte decimal. Nos quedaría 90. Bien, vuelvo a repetir lo mismo. En el denominador colocamos un 9 porque hay una sola cifra periódica y un 0 porque hay una cifra no periódica en la parte decimal. Vayamos al segundo ejemplo. En el numerador tenemos que escribir el número sin la coma, sería 136, y restarle la parte no periódica, lo que no está dentro del arco. A 136 le vamos a restar 13. Y nos quedaría 136 menos 13, 123. Y en la parte del denominador tenemos que colocar un 9 porque hay una cifra periódica y un 0 porque hay una cifra no periódica que está a la derecha de la coma, es decir, que está en la parte decimal. Por lo tanto obtenemos 123 noventavos. Vuelvo a repetir este ejemplo. Tenemos que escribir en el numerador el número sin la coma y restarle lo que no está en el arco. A 136 le restamos 13. 136 menos 13 nos queda 123. Y en el denominador colocamos un 9 porque hay una cifra periódica y un 0 porque hay una cifra no periódica. De la primera expresión decimal obtenemos su equivalente en fracción, de la segunda cifra decimal obtenemos su fracción correspondiente. Hasta acá, números racionales.